Bueno, miren, en esta ocasión les vengo trayendo estos hermosos pompones. Están elaborados en papel seda, lo que tradicionalmente y sobre todo aquí en México conocemos como el papel china. Es un papel, el papel china es un papel demasiado delgadito. Por su textura es similar como si fuera seda, es muy delgadito y se utiliza para diversas manualidades, para diversas artesanías. Y en este caso, miren, yo quiero aprovechar la oportunidad que tengo ahorita de poderles mostrar este tipo de trabajo, porque he tenido mucho tiempo sin poderlos hacer, pero ya que se presentó la oportunidad por un cliente que lo solicitó, no quiero dejar pasar la oportunidad de mostrárselos, porque son una excelente opción para decorar eventos, fiestas, reuniones, cumpleaños, bautizos, bodas, baby showers, fiestas infantiles, en fin, podemos decorar todo tipo de evento social y también son una buena opción para decorar aquel espacio que tenemos en casa, en la oficina, en el departamento. Miren qué bonito se ven, la verdad es que dan un efecto maravilloso y si se hace en combinación de colores también, o si fuera en un solo tono el color, la elaboración del pompón, pues también se vería muy bonito. Miren, son muy fáciles de realizar. Hace mucho tiempo yo subí videos en YouTube acerca de cómo realizar este tipo de pompones, pero como cerré la cuenta en aquellos años, pues esos videos se perdieron. Hoy voy a mostrarles cómo se elabora este pompón, que no está realizado al 100% porque nada más es la mitad, ya que es colocado sobre una superficie plana, en este caso la pared, para que puedan ser colgados y miren qué bonitos se ven, ¿sí? Comúnmente los elaboramos para que sean suspendidos en el aire, o sean colgados como si fueran globos, pero en esta ocasión están colocados sobre en la pared, ¿sí? Miren qué bonitos se ven, es un efecto maravilloso y para decoración yo se los recomiendo ampliamente. Nosotros los elaboramos, pero en este caso detuve un poquito lo que es crochet por el pedido que me vino de hacer o elaborar estos pompones para un cliente que lo solicitó y interrumpí un poquito lo que es crochet. Por eso es que la semana pasada no les pude subir ningún video, pero ya pronto vamos a continuar con lo que son las frutas que estamos haciendo tejidas y vamos a aprovechar ahorita para hacer el video de estos hermosos pompones para decorar la pared, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a pasar de este lado en donde tenemos el material. Nosotros tenemos aquí pues es papel china lo que utilizamos y lo que vamos a hacer es que el pliego vamos a contar miren, vamos a contar de esta esquinita, vamos a contar 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pliegos, ¿sí? Los vamos a separar. Y nuevamente vamos a contar 8 pliegos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pliegos más. Entonces vamos a tener dos tantos de 8 pliegos. Y lo que vamos a hacer es de la esquina o de la orilla, lo que vamos a hacer es doblarlos de esta forma, ¿sí? Calculando, miren, vamos a yo porque ya son tantos los que hemos hecho que ya por default ya sabemos más o menos la medida, porque así lo manejamos, ¿no? Pero miren, aquí les mido para que ustedes vean, miden aproximadamente 4 centímetros, que sería el doblez, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el primer doblez, lo demás vamos a procurar que midan lo mismo al momento de estarlo plegando. Y lo vamos a plegar en forma de acordeón, de esta manera,
¿sí? Entonces, de esta manera lo vamos a ir plisando en forma de acordeón hasta terminar todo pues todo nuestro conjunto de 8 pliegos, ¿sí? Les va a encantar este trabajo si ustedes lo realizan, porque, les repito, es muy funcional para decorar cualquier tipo de reunión, evento, fiestas infantiles, en fin. Y quedan hermosos, se ven hermosísimos, preciosos que se ven. A ver, este es uno, ¿sí? Y al otro, el otro juego de 8 pliegos también le vamos a hacer lo mismo. Vamos a doblar, a plegar el papel de tal manera que nos queden, les repito, 4 centímetros. Bueno, nosotros así calculamos, ¿eh? La verdad es que ya tantos años de hacerlos y de venderlos que ya más o menos, ¿no? Es menos, pero bueno. Aquí miren, 4 centímetros aproximadamente, ¿vale? Miren, para que vean que ahí está. Bueno, entonces con estos 4 vamos a plegar los demás en forma de acordeón. Y así los vamos plegando hasta terminar todo el pliego, ¿sí? Lo que da el pliego. Y acuérdense que son 8 pliegos de papel, del color que ustedes elijan, ¿eh? Del color que ustedes quieran. Bueno, una vez que ya lo tenemos plegado así, vamos a tomar las tijeras. Permítanme porque tengo todo repartido por todos lados. Pero miren, vamos a tomar las tijeras y de un extremo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos cortar en forma de punta, así. Podemos cortar en forma redonda o podemos dejarla así cuadrada. Yo en este caso estoy trabajando una forma que puede ser, que es redonda, ¿sí? Entonces lo que hago es esto. Cortarlo de esta manera. Y miren, así lo voy cortando por capas, porque si lo corto todo con el grosor de los 8 pliegos ya plegado, queda tan grueso que las tijeras no me alcanzan por el grosor, no me alcanzan a cortarlo bien. Entonces lo que hago es cortarlo de esta forma. Primero agarro así una serie de poquitos, unos tantos así, y les voy dando una forma como si fuera redondeada, ¿no? ¿Sí? Y agarro otro tanto de los de abajo y también hago lo mismo, lo sigo cortando así de esta manera, en forma redondeada. Y me sigo con los restantes para poderlos cortar. Eso es. Este papel lo quitamos de aquí. Y ok, ya nos quedó esta punta y la otra también, ¿sí? Ahora con nuestro otro juego, recuerden que son 2 juegos de 8 pliegos cada uno. Entonces el otro juego le vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a cortar la punta de tal manera que nos quede en forma redondeada, ¿sí? Entonces agarramos así unos poquitos de aquí. Nosotros vamos a calcular que las tijeras puedan dar el corte sin que nos cueste tanto trabajo, ¿sí? Miren, ahora agarro los otros de abajo y de igual manera vamos a cortar y nos seguimos con el otro tanto de abajo y damos una forma redondeada, ¿sí? Ahora nos vamos al otro extremo
Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar una serie así de unos pocos tantos, que no nos cueste tanto trabajo con la tijera. Y le vamos a hacer la misma forma, ¿sí? Aquí ya vamos a terminar de cortar las puntas redondeadas. Y lo que vamos a hacer ahora es juntar este tanto de 8 pliegos de papel ya en forma de acordeón. Los vamos a juntar con el otro tanto, ¿sí? Aquí están los dos, este de 8 pliegos y este de 8 pliegos, ambos ya con las puntas de los dos extremos ya cortadas en forma de, en este caso redondas, ¿sí? Pero les repito, puede ser en forma de triángulo, en forma de pico, en fin, o en forma cuadrada, ¿sí? Entonces ahora lo que necesitamos es listón. Listón, déjenme, de preferencia, miren, de preferencia que sea del mismo color del papel, el listón. Ajá, y puede ser del grosor que ustedes quieran, ¿eh? En este caso yo estoy utilizando uno que más o menos mide 2 centímetros de ancho, ¿sí? Ok, bueno, entonces vamos a cortar lo que sería 1 metro o 1,5 metros aproximadamente de listón. Y cuando ya tenemos el listón y ya tenemos nuestros pliegos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a juntar este tanto con este otro tanto, de esta forma, los vamos a unir así y los vamos a amarrar con el listón. Vamos a amarrar con el listón, les vamos a hacer un nudo. Las invito a que hagan este trabajo. Nos vamos a salir un poquito del crochet para descansar las manos y los dedos, porque también hace falta, agarrarse a tejer todos los días. Digo, es bonito, sobre todo la gente que vende y hace sus pedidos, pues qué bueno, las felicito, pero de vez en cuando hay que darle un giro, a la actividad que estamos haciendo y hacer algo bonito, algo variado, alguna otra manualidad que nos permita sacar o explotar más nuestra creatividad, ¿sí? Entonces, esto les va a permitir descansar un poco las manos del tejido, ¿sí? Pero ya saben que toda manualidad es igual de bonita y maravillosa, así es que las invito a que hagan este tipo de trabajo. Lo pueden amarrar así o lo pueden dejar, más bien háganlo con un nudo. Yo les sugiero así, ¿sí? Para que no se desate. Van a amarrarlo perfectamente bien, así. ¿Ok? Entonces ya tenemos los dos pliegos sujetados por la mitad del listón, ¿sí? Ahora vamos a ver si los tenemos emparejados, o sea que estén del mismo tamaño, y vamos a medirlos así, de esta forma. Vamos a abrirlos de esta forma como si fuera una roseta. Entonces, de esta forma los vamos a abrir como si fuera una roseta, ¿sí? Y miren, vean cómo está, ¿sí? ¿Ok? Ya cuando lo tenemos así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir abriendo una por una, vamos a ir levantando las hojas o las capas de papel y las vamos a levantar de tal manera que las concentremos en el centro de aquí donde tenemos el listón, es el centro. Entonces vamos a concentrarlos ahí y vamos a ir levantando el papel con mucho cuidado, porque el papel seda, el papel china, es muy delicado y si le damos un tirón muy fuerte se rompe. Este papel es muy delicado, si lo tiramos muy fuerte de él se rompe, ¿sí? Entonces mejor vamos con cuidado a jalarlo hoja por hoja. Aquí vamos a poner a prueba la paciencia, porque este tipo de trabajo requiere paciencia, porque se hace con mucha calma, precisamente cuidando de que el papel no se rompa. Entonces aquí vamos a llevar la primera capa
hacia el centro, ¿sí? Y vamos a ir levantando todas las demás hacia el centro. Las vamos a ir llevando hacia el centro porque lo que queremos hacer es el pompón y que nos quede, pues que nos quede con suficiente volumen, ¿sí? Entonces vamos a ir levantando una por una las hojas, concentrándolas al centro, una por una, ¿eh? Aquí es hojita por hojita, no hay de otra, ¿sí? Y con todo cuidado vamos a ir tirando y concentrándolo hacia el centro de esta manera. Les repito, este tipo de trabajo yo se los recomiendo mucho porque les va a permitir a ustedes, si se dedican a alguna otra actividad como veníamos haciendo con el tejido, la verdad es que a veces es necesario hacer un cambio porque no podemos estar con una sola actividad durante muchos días o mucho tiempo, ¿sí? Aunque les digan que no hace daño, sí hace daño, ¿eh? Sí hace daño. Si no cambiamos las actividades o no las variamos y las vamos intercalando, llega un momento en que después nos va a doler la mano, aparte de la espalda, ¿sí? El estar sentado mucho tiempo también es muy dañino para la salud y no permite que tengamos una actividad, o sea, una vida más activa, con más movimiento pues no solamente se trata de mover la mano, sino que hay que mover todo el cuerpo, ¿sí? No podemos estar mucho tiempo sujetos a un escritorio o a una silla porque después vienen las consecuencias. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Pues hagan otro tipo de actividad de vez en cuando, ¿sí? De vez en cuando, no a diario tampoco, pero sí que les permita a ustedes explotar lo que saben hacer o lo que pueden hacer y aprender, porque también se trata de aprender otro tipo de actividades. Yo sé que hay personitas que del tejido no salen, ¿eh? O sea, quisieran agarrar el gancho todo el día y todos los días y hasta dicen que no saben hacer otra cosa. Ok, se respeta, ¿no? Cada quien. Pero yo sí les recomiendo que exploten otras áreas, otras formas, otras maneras que pueden utilizar su creatividad en hacer otro tipo de actividades, de manualidades, porque les va a ser beneficioso, no solo de forma física, sino mental, ¿sí? Mental. O sea, vamos a cambiar una serie de hábitos, una serie de posiciones, una serie de actividades, una serie de conocimientos y vamos a darle a la mente y al cerebro a que se agilice, a que conecte más, a que trabaje más. Eso es esencial, eso es primordial. No podemos estar con una sola actividad durante mucho tiempo, ustedes lo saben, ¿sí? Entonces, el tejido es una terapia muy buena. Yo no digo que no, todo lo contrario. Sí es muy buena, pero el exceso, como todo, el exceso provoca que después tengamos por ahí problemitas de otro tipo, ¿sí? La espalda, la columna, las piernas que no se mueven por estar sentadas. Ajá. Y la mente. La mente no puede estar con una sola actividad. Tiene que estar en constante cambio para poder
para poder estar óptimas. Entonces, hay que hacer, miren, para que vean, estoy levantando, en este caso estoy levantando hoja por hoja, ¿sí? El papel, que ya fui haciéndolo plegado, ¿sí? Y que después lo sujeté con el listón. Ahora lo que estoy levantando es una hoja, una por una, hasta formar, todos concentrarlas hasta el centro. Y ahorita me está quedando este tipo de roseta, ¿sí? Miren cómo va agarrando forma. Y bueno, pues así nos seguimos, hoja por hoja de este pompón. Lo vamos jalando para formar el pompón que queremos colocar en la pared. Entonces, seguimos jalando. Vamos a poner la mano sobre nuestros acordeones de papel plegado que tenemos abajo y la hoja la vamos jalando hacia el centro. Con mucho cuidado porque este papel, si lo jalo fuerte, se rompe, ¿eh? Entonces hay que jalarlo firmemente, pero al momento de que sea firme, con delicadeza, porque es muy delgadito el pliego, cada pliego es delgaditito y se rompe con mucha facilidad. Con mucha facilidad que se rompe. Entonces hay que tener cuidado de al momento de jalarlo, pues, con que sea con cuidado, ¿no? Entonces yo ahorita detuve toda la semana pasada, por eso no le subí ningún video de crochet, porque aprovechando que tengo este pedido, mostrarles cómo se hacen. Yo anteriormente ya había subido un video de cómo se elaboran estos pompones, pero les repito, no sé qué ocurrió, creo que esa cuenta la cerré y obviamente se perdieron los videos, pero ya los tenía yo, pero no importa, lo volvemos a hacer y no hay ningún problema. Aquí lo único malo es que en aquel tiempo pues mi hijo era el que me apoyaba con las grabaciones de los videos y pues los videos se veían mejor y salían mejor, ¿no? Pero ahorita yo aquí pues lo que cuenta es la intención, ¿no? Entonces, pero sí no quise dejar pasar la oportunidad de mostrarles los demás trabajos que hacemos y que ofrecemos a todos nuestros clientes, y que cuando tenemos estas oportunidades de que nos salen pedidos, y para nosotros es mucho, ¿cómo se dice? Nos da mucho gusto porque variamos las actividades, o sea, cambiamos ya y dejamos un ratito el gancho, el ganchillo por ahí o las agujas por ahí un ratito y nos destresamos un poco de eso y nos vamos a otra actividad diferente porque así lo requiere su elaboración, y descansamos un poco la mano, descansamos las piernas, la espalda, hacemos un poquito más de actividad física porque esto requiere hacerlo estando parado, ¿eh? Entonces aprovechamos todo esto para cambiar de actividad, darle variedad a lo que hacemos y mostrarles a ustedes todo lo que hacemos, y pueden ustedes hacer también. Pueden hacer ustedes también en el momento en que ustedes quieran dar un cambio en la decoración de sus fiestas. A veces el decorarla siempre con globos como que hay que darle variedad, ¿no? Hay que darles un cambio. O si los decoran con algún otro tipo de decoración, sí, que quieran ustedes poner, darle un cambio. Miren, esta es una buena opción.
buenísima, porque no saben cómo realza un espacio, no saben cómo realza la pared, el techo. Se ve impresionante, se ve hermosísimo. Y bueno, pues el color ya depende de la fiesta. Si es para bautizo, muchos me piden blanco. Si es para boda, también los piden blancos. Si es para 15 años, pues los piden del color del vestido de la quinceañera. Si es para una despedida de soltera, pues ya sabrán, rojo y blanco como los corazones, ¿no? Si es para un baby shower, pues en tonos pastel. Si es para fiestas infantiles, pues el color que más le guste al niño y con el cual va vestido, disfrazado, o la caricatura de moda, los colores que utiliza. Si es para una primera comunión, también lo utilizan mucho el blanco o el color crema, el color hueso. Si es para, no sé, para ese detalle en el hogar, como puede ser la habitación en donde dormimos, descansamos, en donde ese espacio en donde trabajamos y queremos darle un toque de color diferente, bueno, pues ya depende de qué color le queremos poner, ¿no? El papel china es muy durable ya cuando está colocado, en este caso en forma de pompón. La verdad es que ya dura muchísimo tiempo. No se decolora tan fácil. Se decolora así con el tiempo, pero lo normal dura aproximadamente, ya elaborado este pompón, dura como unos 6 meses, de 6 a 8 meses intacto. Entonces, estamos hablando de que es una forma de decorar tus espacios, tus eventos, tus reuniones, o esos lugares que tú quieras darle un toque especial en tu casa o en tu oficina. Entonces, tiene muchos beneficios. Aquí está ya el pompón, ya está terminado. Ustedes lo pueden ver. Aquí está. Ya todas las capas de papel, todos los pliegos han sido levantados. Con mucho cuidado, les digo, porque como es muy delicado, muy delgadito el papel, tiende a romperse o a rasgarse tan fácilmente. Entonces, ya cuando se terminó, se levantaron todas las capas de papel, lo único que vamos a hacer es con la mano extender hacia abajo de tal forma que le demos forma redonda, que quede de una forma, que no queden espacios o huecos por todo el cuerpo, sino que quede bien y que se vea tupido del papel, ¿sí? Miren cómo queda, se ve hermoso, se ve precioso, ¿sí? Ahora, en la parte esta es por la parte de adelante. Ustedes lo ven así. Esta es la parte de adelante. Ahora, la parte de atrás, que vendría siendo esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer, miren cómo quedó, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es colocar una rueda de cartón o cartoncillo, ¿sí? Lo podemos sacar de alguna caja, una caja de pizza o de cualquier caja que tengamos por ahí. Podemos cortar un círculo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ponérselo aquí atrás, en esta parte de atrás. Aquí está el pompón. Me está costando un poquito grabárselos, pero no me importa. Yo lo voy a subir para que ya quede el video. Miren, este es el que yo corté de una caja de pizza, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es colocárselo aquí, en donde les dije, en medio, en esta parte de aquí. Y aquí vamos a introducir en este círculo que le hicimos también en medio, para que quedara el cartón como si fuera una dona. Entonces vamos a pasar el listón por esta parte de aquí, ¿sí? Y cada punta la vamos a introducir también por el centro, de esta manera, para que quede así. Entonces nos va a quedar entonces amarrado ya el cartón por atrás, por la parte de atrás,
Y lo que vamos a hacer ahora es hacerle obviamente el nudo. Vamos a hacer un nudo. Eso es. Y se lo vamos a hacer otra vez para que no se deshaga. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Y con esto ya podemos colgarlo a la pared. Todo esto tiene que quedar levantado, no tiene que quedar Entonces con la mano vamos a jalar hacia afuera para que no quede aplastado, no quede sumido. ¿Sí? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que ya lo tenemos listo, así de rápido, para que vean que sí se hacen rápido. Así de rápido lo vamos a colocar en la pared, ¿sí? Entonces aquí lo estamos llevando a la pared y en la pared yo coloqué una chincheta. No sé si se ve ahí porque está en color blanco, pero es una chincheta con la que vamos a colgar ahí el cartón que tiene atrás el pompón. Entonces lo vamos a poner para que quede colgado. Ahí quedó, ahí está. Y ahí lo ven. ¿Ok? Ahí está. Ya está terminado. ¿Ven qué rápido? Se hacen rapidísimo y se hacen muy fáciles. ¿O será que a mí ya se me hace fácil? Porque hemos hecho muchísimos durante los 4 últimos años. Los trabajamos y los vendemos y los hacemos al color del que el cliente nos pide y a veces en combinaciones. Se pueden combinar, no puede ser un pompón nada más de un solo color. Si lo quieren pueden combinarlos en varios colores, introduciendo pliegos. En lugar de un solo color los vamos intercalando con otros colores, pero eso ya es a petición del cliente, de los colores que nos pidan. Quedan hermosísimos. Estos, vistos ya en la pared, se ven hermosos y realzan mucho, muchísimo. Espero que les haya gustado el video. Traté de darles las indicaciones lo mejor posible. Espero que me hayan entendido y que lo apliquen sobre todo y que hagan un cambio en actividades. A veces es bueno cambiar, eso sí, por un momento, porque ya saben que nuestra afición más número 1 es el crochet, pero vamos a hacer un cambio de vez en cuando, ¿no? Entonces aquí yo quise tener la oportunidad para mostrarles este video y aquí está, ¿sí? Para el siguiente les voy a mostrar un móvil. Estoy haciendo un móvil de flores de papel también que me pidieron. Entonces yo creo que sí también lo vamos a subir para que vean cómo queda ese móvil. Miren qué preciosa se ven estos pompones colocados en la pared. Hermosos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Que Dios me los bendiga. Gracias.